la historia de George Gallup, la persona que planteó todas las bases de lo que es la investigación de mercados. George Ted Gallup es considerado el metodólogo de la medición de la opinión pública. El nombre de Gallup es reconocido a nivel mundial como el principal nombre detrás de cualquier sondeo de opinión pública. Y si es que cualquier noticia requiere un sondeo de opinión pública o una estadística, se va a respaldar bajo el nombre de Gallup. Empezamos con la historia de George Gallup. Él nace en Jefferson, Iowa, el 18 de noviembre de 1901. Su padre, George Henry, y su madre, Natty Cuellar, crece en una casa en forma de octágono. Él tenía dos hermanos. Ya cuando estaban en la adolescencia, los tres hermanos, su padre decide regalarles unas vacas lecheras para que aprendan a ser autosuficientes, aprendiendo a ordeñar, aprendiendo a comercializar y a vender la leche que producían en la casa. Experiencia que también lo marca mucho como persona. Sale del colegio y el año 1919 ingresa a estudiar ciencias políticas en la Universidad de Iowa. Él logra su Bachelor in Arts en 1923 y su maestría en 1925 en Ciencias Políticas, y él tiene una vida muy activa. Él, por una parte, forma parte del equipo de atletismo de la Universidad de Iowa, y ya el año 1922 varios estudiantes de la universidad son contratados por Darcy Advertising Company para trabajar como encuestadores para reconocer los hábitos de lecturas en los periódicos. Cuestiona la metodología, lo que le pedían que hagan. Debería haber mejores métodos. Y algo que también marca mucho es que empieza a trabajar como el editor del periódico estudiantil de Daily Iowa. Él puede ver que puedo hacer encuestas a los lectores, podrían ser una muestra, puedo utilizar técnicas de muestreo, y el Daily Iowa es uno de los primeros medios de comunicación en la historia que empieza a publicar estadísticas en base a las respuestas de los lectores. George Gallup identifica en ese momento que podría utilizar las mismas técnicas de los inspectores del gobierno para analizar la carne o el algodón. Entonces él identifica que ellos toman una muestra de aquí, otra de allá, y escogiendo las muestras correctamente son capaces de juzgar la calidad de todo el monto de donde sale la muestra. George Gallup identifica esta posibilidad. Podemos mostrar un todo en base a una muestra, y su primera gran experiencia en este sentido es cuando decide publicar una encuesta con la pregunta: ¿cuál es la chica más linda de la universidad? Los estudiantes podían mandar la respuesta al periódico de la universidad, y en base a eso él identifica que la chica más linda de la universidad se llamaba Ophelia Miller, y él se casa con ella el día de Navidad de 1925. Y ese es el pensamiento que tiene George Gallup: ser radical, no tener miedo de ser radical, porque las universidades y los mercados necesitan personas radicales, que duden todo, que cuestionen todo. Ser radical es una obligación. Con cada estadística que él hacía, también daba estas interpretaciones a las estadísticas, y él recomendaba a los estudiantes: piensa, cuestiona, duda y ser radical. Con esta experiencia que él tiene, primero como encuestador y ya luego publicando encuestas en el Daily Iowa, empieza a desarrollar un método de entrevista basado en la observación de lectura de los periódicos, que se convierte en su tema de tesis doctoral. Y es así que el año 1928, también en la Universidad de Iowa, recibe su doctorado en psicología y en economía. Plantea como hipótesis de su tesis doctoral que los métodos tradicionales para estudiar las actitudes de lectura del periódico no llegan a identificar las preferencias reales de los lectores. Y es así que en su tesis doctoral él presenta un método que hoy por hoy se conoce como el método Gallup o el método Iowa, que es el método más utilizado para los estudios de publicidad y audiencia de medios masivos hasta el día de hoy. Entonces, ¿en qué consiste este método Gallup de medición de audiencia? Mide tres indicadores. Primero, el registro comprobado de marca, es decir, el porcentaje de la muestra que recuerda una publicidad sin verla durante la prueba. El segundo indicador que plantea es la penetración de la idea. Se mide el porcentaje de la muestra que comprende la idea principal de la publicidad. Y el tercer indicador del método Gallup es la convicción, es decir, el porcentaje de la muestra que desea comprar o usar el producto.